Amén. Dios te bendiga, hermana Débora. Dios bendiga a la iglesia. Dios te bendiga. A su nombre, a su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Cristo vive. Amén. Dándole gracias a Él en primer lugar por todo lo que ha permitido en nuestra vida. Recuerden que todas las cosas que pasamos, sean buenas o sean malas, a veces el Señor lo permite con un propósito, con un objetivo, y Dios, hermano, siempre tiene el control. Nunca nos olvidemos que Dios tiene el control. Tal vez usted ha venido con problemas, con cáncer, con sus afanes, con sus preocupaciones, con sus enfermedades, malestares, dolores. Como usted haya venido, qué bueno que hermanos haya venido y se haya esforzado a estar el día de hoy en la casa del Señor, que es el mejor lugar del mundo. Es el hospital de los hospitales. En él vamos a escuchar la palabra, hermano, que va a sanar primero nuestro espíritu, luego nuestra alma, y también sanará nuestro cuerpo. Vamos a la Biblia, por favor. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versos vamos a lecturar desde el verso 9 en adelante. Vamos a grabar el segundo video de la serie de la oración según la Biblia. Amén. El segundo video, hoy día jueves, día de enseñanza a cargo del departamento de damas. Hoy continuamos con esta enseñanza sobre la oración. ¿Y por qué hablamos sobre la oración? Porque la oración es base. Tal vez hay muchos cristianos que empíricamente han estado orando, pero sin embargo vamos a orar conforme la Biblia dice, para que el Señor bendiga más nuestras vidas. Amén. Mateo 6, verso 9, la palabra se lee para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dámoslo hoy, y perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oramos un momento, por favor. Dios amado, Padre mío, en primer lugar te pedimos perdón, Señor Dios mío, si en algo te hemos fallado, si te hemos perdido, si hemos pecado delante de ti. Tú conoces, Señor Dios mío, nuestra vida. Tú conoces, Padre mío, lo más profundo de nuestro ser, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro pensamiento. Dios amado, en esta hora nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos hable por medio de tu palabra, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos corrige, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos aliente, nos fortalezca, nos dé ánimo, aliento, nos dé vida, nos dé salud, y la bendición tuya sea, Señor Dios mío, sobre la vida de todos aquellos que en esta hora que van a recibir tu palabra. Bendiga, Padre mío, y que sea la voz de tu Santo Espíritu la que hable en esta hora. Reprendemos, Señor Dios mío, toda fuerza del diablo, Padre mío, en esta hora, todo poder maquiavélico, en el nombre de Jesús, sea atado y echado fuera de cada vida, fuera de este lugar, y solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable en esta hora, Dios amado. Declaramos la victoria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, mantenga la Biblia abierta. Oración. Se habla mucho de oración, se da seminario de oración, hablamos de oración, decimos que es la oración, pero sin embargo, lo que menos hacemos es orar. Y es una triste realidad de todos los cristianos, porque aquí está hablando de los cristianos, porque la gente de afuera todavía no ha entendido el beneficio, la necesidad, la prioridad, la importancia de la oración en la vida de todo ser humano. Sin oración no hay vida espiritual. Sin oración no hay nada. Sin oración uno se seca. Sin oración uno no puede tener contacto con Dios. Sin oración no podemos vencer, hermano, las batallas que estamos enfrentando. Sin oración no podemos alcanzar la victoria que
tanto anhelamos, ya sea en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en el trabajo, donde sea. Sin oración no hay nada. La oración es la base. Sin oración el cristiano se seca. Sin oración el cristiano es como símbolo que retiñe, hermano, como metal que resuena, pero por dentro está vacío. La oración es la base de todos nosotros. La oración es la que nos permite, hermano, andar en paz. La oración es la que nos permite estar llenos del gozo de Dios. La oración es la que nos hace feliz. Por más problemas que tengamos, en la oración es el contacto que tenemos con Dios que nos permite estar, hermanos, calmados y teniendo esperanza que Dios hará su perfecta voluntad en nuestra vida. La oración lo es todo. No podemos pasar el día sin orar. Hermano, la oración es tan importante, más importante que el alimento físico, porque la oración nos va a permitir, hermanos, mantener nuestra vida cristiana y un día llegar, hermanos, a la eternidad, un día llegar a los pies de Cristo. Hemos empezado ya esta serie hace unos días atrás. Hoy continuamos con el segundo video. Los que no han estado, por favor, vaya al canal y revise. Ahí hemos visto que la oración no es para ser visto. Hemos visto que la oración es personal. Hemos visto los tipos de oración, que hay oraciones que tenemos que hacerlo en casa, y hay oraciones que se tienen que hacer aquí en la iglesia. La oración en casa es la más importante, porque es la oración personal que uno tiene con Dios. Y hemos hablado muchos aspectos en cada uno de ellos. El día de hoy vamos a continuar el tercer punto sobre la oración según la Biblia. Es que la oración no tiene que ser repetitiva. ¿Cómo es esto? Bueno, el verso 7, donde hemos empezado, dice: llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones. ¿Qué son las vanas repeticiones? El repetir una frase, el repetir algo, hermano, monótonamente, sin pensarlo, sin meditarlo, sin sentirlo. ¿Cómo qué tipo de oraciones? Por ejemplo, en la Ave María. Usted ha visto que mucha gente se les enseña a rezar el rosario y muchos le dicen: reza el rosario para que Dios te proteja. Di tantos Padre Nuestro, tantos Ave María, tantos credos y tantas cosas para que tenga la protección de Dios. Eso es mentira. Jesús mismo habló sobre las vanas repeticiones, que eso no le agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque la oración es conversar con Dios, es contarle a Dios lo que Él ya sabe, porque Él sabe tu pecado, porque Él sabe tu condición, Él sabe cómo estás delante de Él. A usted, a Dios no le puede sorprender lo que uno hace a oculta y escondida. Dios ya lo sabe. ¿Y qué espera a través de Dios de la oración? Que usted le cuente lo que ha hecho y le pida perdón y reconozca y se humille y se aparte de su pecado para alcanzar misericordia. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. No puede usar malas repeticiones. Por eso gente dice: vamos a rezar el rosario, eso es pecado. Eso está prohibido por el mismo Jesús. No uséis malas repeticiones como los gentiles, como la gente que no conoce a Dios. Pero sin embargo, hay muchos que enseñan a repetir frases. Y eso no es orar. La oración tiene que ser sencilla, pero de corazón. Salir de lo más profundo de tu ser, con palabras sencillas, expresarle a Dios lo que piensas, lo que sientes, y decirle que Él corrija tus pensamientos, que Él tome control de tus sentimientos, que Él tome control de tus emociones, que Él te transforme, que Él te cambie, que Él te haga algo diferente, de acuerdo a lo que Él quiere que tú seas, que Él sea el que trate con nuestra vida. La Biblia dice que por las palabrerías, escuche bien, por la gente que piensa que por sus palabrerías serán oídos, pero sin embargo, eso es todo lo contrario, porque la gente no puede sorprender a Dios. Usted puede hablar intelectualmente y repetir muchos tipos de oraciones, pero usted no va a sorprender a Dios, porque repetir las cosas sin sentido, eso no es orar, eso es un monólogo.
Y la oración es un diálogo. La oración es una conversación bidireccional, no solamente de tú a Él, sino de Él también hacia ti, que Él te responda cuando tú ores. Y mucha gente no ha llegado todavía a eso. Y Dios, escuchen bien, Dios sigue esperando gente que todavía le empiece a hablar de corazón para que Él le responda y le hable audiblemente, porque su voz no se ha cortado para seguir hablando hasta el día de hoy. Él sigue hablando audiblemente. Aquel que tiene oídos para oír. Por eso que la Biblia dice, aquel que tiene oídos para oír, oiga. Dios quiere hablar, Dios quiere responder, Dios quiere dialogar contigo, pero nuestro oído está cerrado, cauterizado. ¿Por qué? Porque no hemos entrado al nivel espiritual donde Dios nos habla a través de su Santo Espíritu. Entonces, punto número 3, no haga oraciones repetitivas. Eso está prohibido. Punto número 4, el Padre sabe nuestras necesidades. Dios sabe nuestras necesidades. El verso 8 dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, primer punto de su punto de esta parte. Bueno, Dios nos dice, o Jesús nos dice, que no nos hagamos como ellos, que no imitemos, hermano, lo que ellos hacen, sino más bien tener presente algo, que Dios sabe toda necesidad, que Dios sabe cuál es la necesidad que usted tiene. Usted no lo puede decir, Señor, yo necesito esto. No, ese no es el tipo correcto de orar. Usted no le puede decir, hermano, a Dios cómo hacer las cosas. El Padre sabe nuestras necesidades. Nosotros tenemos tal vez muchas necesidades, pero recuerden, aun cuando tengamos muchas necesidades, tenemos que aprender, escuchen bien, a ser agradecido por lo que usted tiene. Porque muchas veces en la oración pedimos a Dios una y otra cosa, pedimos. Pero ¿por qué no agradecemos por las cosas que tenemos? ¿Usted no se ha puesto a pensar que hay gente que tiene menos que usted? ¿Usted no se ha puesto a pensar que usted tiene piernas y hay gente que no tiene piernas? ¿Cuánta gente le daría lo que sea por tener que sea una pierna para moverse, pero no la tiene? Nosotros en la oración, las personas en el mundo entero, y este es un parámetro mundial, todas las personas en su oración le piden a Dios, necesito esto, sáname de esto, te pido por esto, te pido por esto, ayúdame en esto. Son pocos los cristianos que en la oración le agradecen a Dios. Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que tú necesitas, pero antes que tú le digas tu necesidad, tú tienes que entender algo, que tienes que aprender a primero agradecerle. Usted tiene que primero darle gracias por lo que usted ya tiene. Usted se queja de repente porque ha comido solamente arroz con plátano tal vez, o arroz con huevo nada más, pero hay gente que no ha comido. Hay gente que pasa 2 o 3 días que no ha comido. Muchas veces nosotros somos malagradecidos. Nos acordamos de las necesidades, pero no nos acordamos de agradecerle a Dios por todas las cosas que nos ha dado, que ya tenemos. Estamos con vida todavía, tenemos salud, tenemos fuerza, podemos ver, todavía podemos trabajar. Alabado sea el nombre de Dios. Aprenda a ser agradecido, alabado sea su nombre. Entienda que hay gente que tiene menos que usted. Entienda que hay gente que no puede vestirse como usted. Idea de gracia. Una oración sin agradecimiento no puede ser llamada oración. Una oración sin empezar con el agradecimiento no va a llegar nunca a la presencia de Dios. La gratitud es una señal, hermano, que Dios espera de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo todo por nosotros. En el Padre nuestro, cuando Él menciona, Él ya sabe las necesidades. Claro que sabe las necesidades y Él nos va a suplir.
Él las va a hacer para cuando usted primero sea agradecido con Él. Es como, por ejemplo, ¿no? Si usted de repente a alguien le da algo, ¿no? Le da algo, pero usted nunca le agradece. Entonces la persona que le está ayudando dirá, de repente no necesita lo que le estoy dando, por eso no agradece. Y deja de darle. Más o menos para que usted vea y entienda, cuando no hay agradecimiento para con Dios, usted no espere tener, hermano, la respuesta, porque usted no es agradecido. ¿Por qué? Porque usted no está valorando lo que Dios ya ha hecho por usted. Dios ha hecho mucho por nosotros. Él ya dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Derramó su sangre hasta la última gota para limpiarte de tu inmundicia. Alabado sea su nombre. El ser humano tiene que estar agradecido con Él por todo. Como decía el profeta, ¿no? Aunque falte todas las cosas, aunque falte vaca en los corrales, aunque falte la comida, aunque falte el alimento, te dale gracias, porque todavía está con vida. El diablo te puede haber matado. Usted puede planificar, mañana voy a hacer esto, mañana va a ser un gran día. ¿Y quién ha dicho que tú vas a pasar ese día? No sé si usted entiende. Planificamos muchas cosas, pero no agradecemos a Dios por todas las cosas. Y eso es un grave error de muchos cristianos que en su oración no le ponen el agradecimiento. Hay un orden para orar que lo vamos a ver al final. El cristiano que ya ha entendido, que empieza a recibir discipulado, tiene que entender que Dios es un Dios de orden. Ya hay un orden por el cual orar. Que Dios no escucha las oraciones sencillas, claro. Dios escucha las oraciones sencillas. Dios lo puede hacer, pero cuando usted lo hace conforme Él manda en su palabra, la cosa se pone mejor todavía. Porque usted está en obediencia, está obedeciendo. Dios ha dejado las instrucciones para todo, para predicar, para orar, para ayunar, para alabar, para todas las cosas. Dios ha dejado sus instrucciones en su palabra. Amén. Y otra cosa muy importante que usted tiene que entender aquí: Dios nos ayuda en nuestras necesidades. Dios no cumple caprichos. A ver, de nuevo, repito. Dios nos ayuda en nuestras necesidades, pero no caprichos. Hay muchos cristianos que son caprichosos, que piden muchas cosas sin necesitarlo, que piden cosas, hermano, en vano, para cosas vanas. Una cosa es la necesidad, otra cosa es el capricho. Él atiende verdaderas necesidades, porque a través de esas necesidades vamos a aprender nosotros a depender de Él, no los caprichos. ¿Qué es un capricho? Por ejemplo, una joven que está enamorada de un converso. Imagínense: Señor, quiero que sea mi pareja, y le empieza a pedir por esa parte. Dice: converso, y él no quiere nada que ver con la iglesia, y empieza a pedir que quiere casarse con ese joven. Eso no es una necesidad, eso es un capricho. Y bueno, no quiere. Dios no puede hacer nada, porque Dios nos ha entregado libre albedrío, y al final se casan y luego se separan. ¿Por qué? Porque una cosa es capricho y otra cosa es la necesidad. Usted no puede pedir una casa de 5 pisos si solamente tiene un hijo, si solamente va a vivir usted y su esposa. ¿Para qué lujos? Dios atiende verdadera necesidad. Dice ahí, Él ya sabe las necesidades que usted tiene. Ahora, que es malo tener muchas cosas, no es malo. ¿Sabe cuándo es malo? Cuando nosotros la pedimos para vanagloria. Pero cuando Dios la entrega por bendición, es completamente diferente. Una cosa es que Dios te bendiga por tu humildad, que te bendiga por tu trabajo, por tu fidelidad, por tu amor, por tu entrega. Dios es muy distinto a lo que usted está pidiendo. La Biblia dice: buscar el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia en la tierra. Él
lo primero que usted tiene que buscar. Pero sin embargo, ¿qué buscan los jóvenes? Pareja. ¿Qué busca la gente? Dinero. ¿Qué busca la gente? Afuera, poder, fama, lujos. Busca muchas cosas, pero no busca el reino de Dios. La oración es para buscar el reino de Dios. Hay que buscar el reino de Dios. Y en nuestra oración, ese tiene que ser uno de los objetivos. En oración, usted tiene que pedir que las almas se conviertan, que levante más predicadores para que prediquen la palabra y la gente vuelva a Cristo, que la gente no muera en los hospitales en su pecado, que haya gente que tenga corazón y vaya a los hospitales, que vaya a las cárceles. Ese debería ser, ese buscar el reino de Dios primero. Pero no oramos así. ¿Cómo oramos? Señor, sáname. Señor, bendíceme. Señor, quiero esto. Pero no buscamos el reino de Dios. Dios sabe las necesidades que tenéis. No se inventen necesidades. A veces Dios no nos da cosas porque Él sabe el futuro que vamos a hacer, que vamos a pasar. Dios sabe las verdaderas necesidades. Téngalo presente. Dios no es malo que tú le estás pidiendo y Dios no te lo cumple, porque Él sabe lo que te da y lo que no te tiene que dar. Aunque usted llore, aunque usted derrame lágrimas, si usted no está, su oración no está bajo la perfecta voluntad de Dios, usted no espere tener la bendición. La oración tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Voy a poner un ejemplo. A ver, Eli, ¿está bien o no está bien? Está asustada. A ver, hermana Eli, el apóstol Pablo tuvo una enfermedad, ¿verdad? El apóstol Pablo oró a Dios. El apóstol Pablo levantó muertos. El apóstol Pablo hizo milagros, señales que ni Jesús hizo. ¿Ok? Oraba por cualquier enfermedad y sanaba. Pregúntale, cuando Pablo oró por su enfermedad, ¿Dios lo sanó o no lo sanó? Hermana Lee, no se acuerda. A ver, Samuel, ¿Dios lo sanó o no lo sanó? ¿Por qué no lo sanó? Si era el hombre que ponía las manos a los enfermos y los enfermos se sanaban. ¿Ah? Ya, Dios le dijo, pásate en mi gracia. Pero, ¿qué significa eso? ¿Por qué Dios no lo sanó? Pero si era el apóstol, era el hombre de Dios, el mayor apóstol que ha pisado la tierra, el único que tuvo los 9 dones más uno más integrado, ni Pedro tuvo ese don. ¿Por qué Dios no lo sanó? Porque hay cosas, escuche bien, que usted va a pedir y que Dios no la va a conceder porque Él sabe lo que hace. ¿Me entiende? Dios sabe lo que hace. Hay cosas que le vamos a pedir a Dios y Dios no las va a conceder. ¿Y sabe por qué? Aunque nosotros no entendamos, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué nos permite cosas. Porque Él sabe lo que hace. Porque Él conoce tu presente y conoce tu futuro. Si Pablo hubiese sanado, el orgullo hubiese entrado en Pablo, porque hasta ese entonces no había nadie como Pablo. La unción sobre Pablo era especial. Y si él hubiese sanado sobre eso, el orgullo hubiese entrado en su corazón, a pesar de ser apóstol. ¿Sabe por qué? Porque era hombre, era humano. Por eso Dios le dijo, no te voy a sanar, que te baste mi gracia. Ya ten contento con lo que yo he hecho a través de ti. Eso es lo que en otras palabras yo le dije. Conténtate con lo que yo he hecho a través de ti. Y Pablo oró primera vez, segunda vez, la tercera vez, Dios le dice, bástate mi gracia. Y nunca más Pablo volvió a pedir, porque él entendió que a veces Dios dice sí y a veces Dios dice no.
Y el verdadero cristiano aprende a aceptar cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no, porque lo ama sin condición. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Hay que amarle a Dios cuando sea sí y cuando sea no, cuando Dios deja y cuando Dios no deja. Hay que aprender a amarle a Dios por todo, porque Él ha dado todo. Él sabe lo que hace. Él sabe tu necesidad. Pablo murió enfermo, murió en la cárcel y murió cortado de la cabeza, pero él era el apóstol. Pero Dios así lo permitió. Hay cosas que el ser humano no entiende, pero cuando tú lees la Biblia, tú vas a entender cuál es el pensamiento de Dios. Tú vas a entender qué hay en el corazón de Dios, porque en su palabra está todo. Entonces, el Padre sabe nuestras necesidades. No necesita que usted se lo diga. ¿Sabe qué espera Dios en una oración? Primero, pedir perdón. Que pidas perdón de lo que has hecho, porque cada día le pecamos, cada día fallamos, a pesar que eres el hombre o la mujer de Dios, le fallamos. ¿Me entiendes? Que reconozcas que sin Él tu vida no es nada, que sin Él tu vida no tiene sentido, que sin Él no puedes ser feliz, que dependas absolutamente de Él. Tercero, que aprendas a ser grato con Él, que aprendas a agradecer por las cosas que Él ya te ha dado, que te aprendas a contentar con las cosas que Él te ha dado. Luego, que busques el reino de Él y su justicia en la tierra. Luego, que interceda por muchas necesidades que hay en el mundo, que bendiga su nación Israel por muchas cosas. Y al final, tal vez, Señor, sabes que necesito esto, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús dijo: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea tu nombre. Que se haga su voluntad, que se haga la voluntad de Él, siempre y para siempre. El cristiano tiene que aprender eso, que se haga tu voluntad. Pero muchos no están listos para aceptar la voluntad de Dios. Pelean contra Dios, luchan contra Él, y por eso las cosas van mal, porque tenemos que buscar la voluntad de Él. Y para buscar la voluntad de Él, para saber qué debemos hacer, es que tenemos que orar, porque es ahí donde Dios nos revela cuál es su perfecta voluntad. Si hago esto o no lo hago, Él te va a decir adelante, Él te va a decir no lo hagas, Él te va a guiar, Él te va a hablar audiblemente. Y yo le digo esto porque audiblemente he escuchado su voz, y Él a veces te dice sí, a veces te dice no, y tú tienes que estar atento a eso. ¿Y cuándo logras eso? Cuando tú pasas una vida de oración, cuando tú te levantas en la madrugada y oras y clamas y empiezas a discernir la voz de Dios, porque a veces el diablo también habla para engañar. Hay mucha gente que dice: no, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho en sueño, Dios me ha revelado esto. ¿Ha sido Dios o ha sido el diablo? Uno tiene que aprender a saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. ¿Por qué? Porque el diablo se viste como un ángel de luz para engañar. ¿Lo entiendes? Y el cristiano tiene que estar atento como, por ejemplo, el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, conoce la voz de su padre. ¿Sí o no? Usted podría distinguir la voz de su padre o de su madre cuando le llama. Uno conoce, sabe cuando su padre o su madre le habla, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ha vivido con Él, ha estado con Él. Y asimismo, aquel que está con Dios aprende a escuchar cuando es Dios y cuando no es Dios, porque el diablo también habla. A su nombre, a su nombre. Den un fuerte aplauso a Jesús. Eche fuera ese sueño, échale fuera, fuera, fuera. No tiene parte en mi sueño. Deje que su carne dirán, ¿sí? Atento, atenta a la voz de Dios. Es mía, yo también estoy escuchando aquí. Yo soy el primero en escuchar la voz del Señor. Punto número 5.
el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, que deberíamos siempre incorporar en nuestra oración. ¿Por qué? Vamos a ver. En la oración del Padre Nuestro se encierra toda la Biblia. Es la oración perfecta que Cristo enseñó a sus apóstoles. Hay 7 puntos fundamentales que tratan todo. Vamos a ver. Este es el formato que Jesús enseñó. Primero, verso 9. Dice: vosotros pues oraréis así. Jesús mandó orar el Padre Nuestro. No el Ave María, no el credo, no el rosario y tantas cosas. El Padre Nuestro. Ahora, ¿qué significa? Veamos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a escudriñar este verso 9. Primero, Padre nuestro. Mire cómo Jesús está conversando con Dios. Le dice: Padre nuestro. Tú tienes que entender que, hermanos, el ser más extraordinario que está allá arriba en el cielo no es solamente Dios, es tu Padre. Y a tu Padre tú tienes que hablarle sinceramente, ¿sí o no? Seguro, sí, y con respeto también. Usted en la oración, escuchen, en la oración tiene que haber un respeto absoluto, porque estás hablando con Dios, pero también con tu Padre. El cristiano tiene que entender todas esas cosas. Tienes que entender que eres tu Padre. Haz lo tuyo. Es tu Padre. Y tu Padre va a pelear por ti. Y tu Padre te va a defender. Y tu Padre te va a curar cuando estás lastimado. Y tu Padre te va a sanar. Y tu Padre te va a bendecir. Porque el Padre provee. Porque el Padre protege. Porque el Padre alimenta. Porque el Padre, hermano, da su vida por su Hijo. Así es el Padre. Es nuestro Padre. Cuando el diablo se levanta, el Padre está ahí para pelear por sus hijos. Por sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Los que hacen la voluntad de Él. Cuando vinieron a preguntarle a Jesús, Jesús lo estaba predicando con sus discípulos, lo rodearon y la multitud rodeó y la gente estaba a la puerta, hasta la puerta no podía nadie entrar, y por afuera vino María con los hermanos de Jesús, porque Jesús tenía hermanos, ¿verdad? Amén o no amén. Hombres y mujeres, hijos de José y María, hermanos de Jesús, medio hermanos, ¿ok? Vinieron y mandaron a llamar al maestro. Y vino uno de sus discípulos y dijo: Maestro, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Y Jesús le miró y le dijo: ¿mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Esos son mis madres, mi padre y mis hermanos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Por quiénes Dios pelea? Por los que hacen la voluntad de Él. Hay que aprender a hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Solamente el que hace la voluntad de Él puede ser llamado su hijo. En las iglesias hay muchos cristianos, pero no todos son hijos de Él. No todos son sus hermanos. A su nombre, ¿lo entienden o no entienden? Hay muchos cabritos y hay muchas ovejas. Hay mucho trigo y hay mucha cizaña. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. ¿Quiénes son verdaderamente hijos? Los que hacen su voluntad. ¿Y qué es hacer su voluntad? Es obedecer su palabra. Tan sencillo como eso. Hacer lo que Él dice a través de su palabra. Y en la oración encierra todo esto. Dice: Padre nuestro. Él es el Padre de los profetas. Él es el Padre de los apóstoles. Él es el Padre de la iglesia. Él es el Padre de todos aquellos hermanos que hacen su voluntad. De Él es Padre. A ellos Él defiende. Así que, si usted quiere que Dios le llame hijo, pues empecemos a hacer la voluntad de Él. Segundo, dice, ese mismo texto dice:
que estás en los cielos. Mira, en el Padre Nuestro se encierra el universo. Cielos, dice cielos en plural, no es singular, cielos, porque nosotros conocemos que existen 3 cielos, ¿verdad? El primer cielo, hasta donde están las estrellas; el segundo cielo, donde es oscuridad, donde está el diablo y sus demonios; y el tercer cielo, donde está Dios. El universo entero se encierra en el Padre Nuestro. ¿Dónde está el Padre? Pregunto. ¿Ok? ¿Dónde? Es más, a ver, ¿quién me dice otra respuesta? ¿Dónde está el Padre? ¿Alguien dice otra respuesta? ¿El Padre está acá? ¿Ah? Claro, Dios omnipotente puede estar en todo lugar, pero en esencia, ¿dónde se encuentra el Padre? Según la Biblia, está sentado en su trono, en el tercer cielo, en el reino de Él. Ahí está. ¿Dónde está Jesús? Jesús está a la diestra, a la derecha de Dios Padre. Aquí con nosotros está el Espíritu Santo. ¿Ok? El Padre está arriba en su trono. Está mirándonos, observándonos, está viendo lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿Y dónde se encuentra el tercer cielo? ¿Arriba? ¿Abajo? Según la Biblia, ¿dónde se encuentra ese tercer cielo? A los lados del norte. Al norte. Pregunto, ¿por qué el norte? ¿Por qué la brújula siempre apunta al norte? ¿Se ha preguntado? Consigo una brújula y a donde quiera, la brújula siempre apunta al norte. Porque en el norte está el trono de Dios. Jerusalén estaba al norte. Los judíos se arrodillaban hacia el norte. El Señor está al norte. ¿Por qué sabemos nosotros? Porque la Biblia lo dice. Satanás, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, quería poner su trono al lado de donde estaba Dios. Dice, subiré a los lados del norte. En el norte. El norte es vamos un día a hablar sobre el norte. Tiene un significado profundo. ¿Por qué mucha gente no puede dormir bien? Ponga su cabeza siempre cuando duerme al norte y verá que usted se va a levantar más despejado. ¿Por qué? Y eso recién la ciencia lo ha descubierto. Recién la ciencia y los médicos dicen esto. Porque en el norte está Dios. De ahí viene el Señor. Del norte. Del norte. Acuérdate de esto. Vamos a dar el mensaje sobre el norte. ¿Qué más? Tercero. ¿Qué más dice este verso? Dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Está recordándonos que Él, el Padre, es santo. Y para entrar hacia donde Él está, hay que vivir una vida santa. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Pregunto, ¿qué pasa cuando un pecador, cuando alguien comete pecado, cuando alguien que ha fallado, va y quiere conversar con Dios? ¿Puede o no puede? No puede. Porque primero tiene que hacer algo. Tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse de su pecado y apartarse y humillarse para que Dios lo pueda oír. ¿Sabió de eso? Porque eso es lo que dice la Biblia. Hay que arrepentirnos, humillarnos ante su presencia para que Él nos pueda escuchar. Una cosa es que Dios oiga y otra cosa es que Dios escuche. Oír y escuchar no son lo mismo. ¿Sabían de eso? ¿Qué es oír y qué es escuchar? Son dos términos distintos. Vaya al diccionario, búsquelo. Queda como tarea. ¿Dios está oyendo tu oración o está escuchando tu oración? Esa debe ser una pregunta importante para nosotros. Dios es santo y para acercarnos a Él tenemos que serlo limpios. Por eso que la oración tiene que empezar, se arrodilla y uno entra en contacto con el Espíritu Santo. Primero, habla con
porque es tu amigo, es el intercesor, es el mirador. Luego que nos muestra con el Espíritu Santo, vas al Hijo, ¿ok? Al Hijo, porque no puedes llegar al Padre si no es a través del Hijo. San Juan 14:6. Para llegar al Padre hay que llegar al Hijo, pero para llegar al Hijo primero tienes que llegar al Espíritu Santo. Ese es el orden. Al Espíritu Santo conversas, ¿sí? Reconoces, le pides perdón. Hay que pedir perdón al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le fallamos. Recuerda que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad. Es santo. Pídele perdón. ¿Por qué? Porque cuando usted peca, contrita ¿a quién? Al Espíritu Santo, dice la Biblia. Con Él primero es nuestra reconciliación. Con el Espíritu Santo, con Él, le decimos perdóname, Espíritu Santo. Te he ofendido, te he contritado, he pecado. No puedo ir al Padre, ni siquiera a Jesús, porque primero contigo, a ti te he ofendido, a ti te he fallado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la tarea del Espíritu Santo es que prepararnos para el encuentro con Jesús. Y cuando el Espíritu Santo te enseña y luego tú pecas, tú le estás fallando. Es como un maestro, ¿no? El maestro te enseña, y al final del camino te importa. No entiende, no resuelve, no hace nada. ¿Cómo cree que se siente el maestro? Que pierde su tiempo en ti, que toma su trabajo, su esfuerzo para enseñarte, prepararte. Asimismo, muchos cristianos tienen al Espíritu Santo contritado, porque ni siquiera hablan con Él, porque hablan a Dios, hablan a Jesús y no toman en cuenta al primero que han ofendido. A la primera persona que ofendemos es al Espíritu Santo. A Él, con Él tiene que primero ser la reconciliación. Luego con Él uno puede ir a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús sea nuestro abogado y nos permite entrar al trono de gracia donde está el Padre. Y ahí se presente tu petición y Jesús te ayude como abogado para que Dios te diga sí o Dios te diga no. ¿Sabía usted? Así tiene que ser la oración. Pero oramos mal. ¿Cuántas oraciones hemos hecho? ¿Cuántas peticiones hemos hecho? Cientos. Y de todas esas cientos, ¿cuántas Dios ha contestado? Y ahí está la respuesta por qué Dios no contesta. No es porque Él no quiera. Él quiere contestar. Él quiere ayudarte. Pero estás en desobediencia. Estás fuera de su palabra. Oramos mal. Jesús dijo, pedís, pero pedís mal. ¿Lo entienden? Millones de cristianos estamos mal. Tal vez Dios, cuando uno viene, empieza a orar porque no sabe. Y Dios toma en cuenta. Pero pasa el tiempo y no todo el tiempo vas a ser bebé, porque el bebé tiene que crecer, tiene que empezar a dar sus primeros pasos, tiene que caminar, luego tiene que correr. Un cristiano que lleva un año en la iglesia ya no es un bebé. Un cristiano tiene que madurar, porque no todo el tiempo se le va a dar leche espiritual, sino que tiene que recibir alimentos sólidos para que crezca. Alabado sea su nombre. Hay que crecer. Hay que aprender a hacer las cosas como Dios manda. Porque usted si hace las cosas como usted cree, usted está en desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Y Dios no admite el pecado. Y es por eso la condición de la iglesia en el mundo entero. Miles de cristianos oran mal. Oramos mal. ¿Cuándo entendemos cómo debe ser la oración? Cuando conozcamos la Biblia, cuando conozcamos su palabra. Ahí es donde Dios honrará su palabra. ¿Por qué? Porque estás ajustado. Y mire, escuche. Usted tiene una necesidad, usted tiene un problema, una enfermedad, lo que sea, ¿no? ¿Y qué hace usted? Usted ora y pide, ¿no? Y pide, empieza a pedir por su necesidad. Está bien, porque está en necesidad. Está orando y pidiendo a Dios. Pero al otro lado, a la diestra está Jesús. Donde está el Padre está en el trono, a la diestra está Jesús. Y al otro lado, ¿quién tiene que estar? ¿Quién está al otro lado de Dios? ¿Quién? El diablo. No, el Espíritu Santo está acá. Aquí.
El Espíritu Santo no se ha ido de la tierra, está aquí. Él fue enviado en Pentecostés, está aquí. Él no ha subido. Él subirá con la iglesia, levantará la iglesia en el día del arrebatamiento. Pero dice Apocalipsis que al otro lado, ¿quién está? El diablo, acusándolo todos los días. Así como acusaba a Job, y decía, está orando. Y el diablo al otro lado dice, sí, pero está desobedeciendo tu palabra. Y tú no puedes ir en contra de tu palabra. No sé si usted entiende el panorama. Por eso que muchas de nuestras oraciones caen al vacío, porque no estamos orando como Dios manda. A su nombre, den un fuerte aplauso al Señor. ¿Está fuerte el sueño? ¿Cómo se gozaban en la alabanza? Querían lanzar. ¿Dónde está la vida espiritual? Aquí se mide la vida espiritual. En la palabra, aquí. Lo demás es carne. Lo demás son emociones. Y en las emociones Dios no habita. Usted puede llorar, puede hacer muchas cosas, pero ahí Dios no está. Dios está en el Espíritu. Y no hay más espíritu que la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Así que si tiene sueño, dale costadito, ya sabe lo que tiene que hacer. Y regresa y escuche y aprenda. Porque si usted no aprende, su culto ha sido en vano. Bueno, el culto suyo, porque el culto mío no lo voy a perder, porque estoy atento a la palabra. Es usted. ¿Recibe la bendición o no recibe la bendición? Reciba la palabra. Porque con esta palabra, con esto que usted va a aprender, hará que su familia se salve. Porque cuando usted entienda esto y lo ponga por obra, su familia, sus amistades, sus seres queridos, empezará Dios a orar y su oración empezará a ser oída, a ser escuchada, porque está haciendo lo que Dios manda a través de su palabra. Enseñanza, hay que acostumbrarnos a la enseñanza. La enseñanza causa sueño. ¿La tiene? Bueno, entonces no se olvide. A usted lo dice, usted tenga para usted. Tercero, entonces, santificado sea tu nombre, decía ahí. ¿Ok? Hay que entrar entonces a Dios en santidad. ¿Qué es entrar en santidad? Primero, reconciliarnos con Él. Segundo, arrepentirnos. Tercero, humillarnos. Esos tres parámetros me limpian o me llevan a la santidad. A ver, repito. Reconciliarnos, o sea, reconocer que hemos pecado. Porque ¿quién no ha pecado? Primero tienes que reconocer tu pecado, luego arrepentirte de tu pecado, luego humillarte de tu pecado y por último apartarte de tu pecado. Entonces empezarás a vivir en santidad y cuando vivas en santidad podrás entonces entrar limpio, justificado a Dios por Jesús, por la sangre que Él vivió en la cruz de Calvario. No podemos entrar al Señor en pecado. La oración tiene que ser así. Empezar pidiéndole perdón. Cada oración tiene que empezar de esa manera. Lo primero que se hace al orar es pedir perdón. Porque hemos cometido muchos pecados que a veces hasta hemos ignorado. Hemos hecho cosas que ni cuenta le hemos dado, pero es pecado. Y hay que pedir a Dios perdón. Una vez hecho eso, libres, ¿para qué? Para que ni el diablo, escuche, para que ni el diablo, ni el mundo, ni nada, ni nadie tenga algo de que señalarte o algo de que acusarte. Recuerde que el diablo acusaba a Job, señalaba a Job. ¿Entiendes? Tenemos que estar limpios. Después de eso que viene la gratitud, el agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho. A ver, empecemos, a ver. ¿De qué tenemos que darle gracias a Dios? Escucho, a ver, dígame. La Biblia, ¿qué más? Salud, ¿qué más? El pan, ¿qué más? La vestimenta, ¿qué más? ¿Ah? El trabajo, ¿qué más?
Familia, ¿qué más? Uy, 5 cosas nada más. Tan poquito ha hecho Dios por usted. A ver, me escucho. Las bendiciones, ¿qué más? ¿Qué más? No, agradecer a Dios. ¿Por qué tenemos que agradecer a Dios? Me han mencionado 5 cosas. Por eso nuestra oración es corta. A ver, di. Por los dones, por los ministerios, ¿qué más? Antes de los dones, ahí está, Adriana, muy bien. Salvación. Usted no puede pasar su oración sin agradecerle, porque a Dios le plació salvarme. Hubiese salvado a tu vecino, pero te salvó a ti. Te hubieses muerto en tu accidente, pero Dios decidió salvarte, guardarte. ¿Qué más? Al 6 está ahí. Por 6 cosas nada más debemos agradecer a Dios. A ver, hermana Teresa, ¿por qué más debemos agradecer a Dios? Usted me ha mencionado el trabajo, pero para Dios trabajar, ¿qué necesito? Fuerza. ¿Qué más? Por su amor, por su misericordia, ¿qué más? Por su bondad, ¿qué más? Por su gracia, ¿qué más? Muy bien, más 10, ¿qué más? ¡Wow! No hay más cosas que agradecer a Dios. Por la vida de tus hijos, ¿qué más? Por su paciencia, muy bien, ¿qué más? ¿Por qué más? Por eso la oración es cortísima, ¿sí? ¿Se da cuenta? O sea, tenemos, a mí me han dicho 15, es más que 15, la cosa, pero 15 cosas nomás ha hecho Dios por nosotros. Pero díganlo, díganlo, quiero escucharlo. Por la creación, muy bien. ¿Qué más? Por dominarnos. ¿Qué más? Wow. Por su palabra, muy bien. ¿Qué más? Por su divinidad, ¿qué más? No, es que miren, estamos en la escuela, es una escuela, ¿ok? Yo quiero que usted aprenda y que usted mismo se dé cuenta que estamos lejos de Dios, que estamos cortos. Mire, si no me puede decir más de 20 cosas por las cuales darle gracias, hay millones de cosas por las cuales darle gracias. Usted me mencionó solamente las cosas buenas, y usted no le agradece por las cosas malas, por su enfermedad, por su prueba. Mire, le estoy ayudando, porque si no, no me dice nada. Por su disciplina, muy bien. ¿Qué más? Porque no nos dan los caprichos que pedimos. ¿Qué más? Estoy ayudando. Eso me hace ver que no oran, que no hay oración. Porque la oración, recuerda, la gratitud no puede faltar. Hay un montón de cosas por las cuales agradecer a Dios, hermano. Tantas cosas. Y cuando no hay, o sea, si usted no se acuerda de eso, entonces, por eso la oración se hace a veces monótona. A veces gente se duerme, ¿sí o no? Por la ropa, ¿sí o no? ¿Qué más? Por el calzado, ¿qué más? Porque tenemos piernas, hay gente que no tiene piernas para caminar. Porque tenemos un techo donde dormir, hay gente que no tiene. ¿Qué más? Mira, estoy ayudando. Porque por el aire, porque me permite predicar, porque me permite compartir su evangelio, por las amistades, porque no se han muerto todavía qué sé yo, los amigos, los seres queridos, porque todavía están con vida, porque todavía hay gente que de repente son amigos, pero todavía están con vida, están en pecado, Dios no los puede mandar, pero Dios todavía los guarda. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos cuida, nos protege. ¿Qué más? Ahí va, mira, ahí David dijo 5 cosas más y todavía no solo. Por su maravilla, por los sueños, por las visiones. ¿Qué más? Por el reino que Dios a veces nos da. ¿Qué más? Porque podemos ver. Imagínense, si no tuviera vista, vivir tranquilo.
¿Usted sabe qué sienten los ciegos? Lo que no tienen vista. ¿Usted sabe que hay gente que desearía morir en vez de vivir? Hay tantas cosas por las cuales agradecer a Dios. El día de hoy, cuando vayamos a dormir, acordémonos y pidámosle perdón, porque hay un montón de cosas por las cuales no le hemos dado gracias, por las veces que nos ha ayudado, ¿no? Porque todavía nos mantiene el matrimonio, los que están casados. Si no fuese Dios, el matrimonio se hubiese roto. Por los hijos que todavía están con vida, que están en situación, por tantas cosas, por el carácter a veces, porque por el carácter de tu esposa o de esposo, es que todavía tú estás siendo moldeado y no agradeces por eso, ¿no? A su nombre, den un fuerte aplauso. Ya no quiero más hacerlo llorar, pero váyanse con la idea, ¿verdad? Estamos todavía largo camino tenemos que caminar. La oración todavía está lejos de la oración correcta que debemos hacer al Padre. Una oración, hermano, conforme el Padre dice, no conforme nosotros pensamos. Porque todas las cosas que hagamos tienen que estar pasadas por la palabra, bajo su voluntad, porque la palabra es perfecta. Podemos hacer cosas, miren, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero hay cosas excelentes. Dios da algo bueno, algo mejor y lo mejor de lo mejor. Porque Dios no se cansa, cada día son nuevas sus misericordias, cada vez tiene más cosas que entregarnos. Y nosotros, para tener todas esas cosas, solamente tenemos que obedecer, leyendo su palabra, ¿no? Y cumpliéndola. Por eso, la oración, de acuerdo a la Biblia, vamos al segundo video grabando, el segundo, todavía está para rato. Recién hemos empezado la primera parte del Padre Nuestro, y a la hora nos ha ganado. Pero con eso váyase con la idea. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy día vayamos con oración a pedirle perdón y agradecerle por todo. Porque mire, si no fuese por Él, no estuviésemos aquí. Si no fuese a veces por la disciplina, por el castigo, por la corrección que nos ha dado, no estuviéramos aquí. Hay que agradecerle por todo, por las pruebas que pasamos. ¿Por qué más debo agradecer? Por las cosas que estoy pasando y por las cosas que vamos a pasar. No sabemos qué vamos a pasar. Van a ser cosas buenas, pero también van a ser cosas malas. Y por eso también tienen que agradecer. Y darle gracias de anticipado a Dios por las cosas que vienen. ¿Lo entienden? A su nombre, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios bendiga su vida, muchísimas gracias. Quedamos hasta aquí, ahora nos ha ganado. Segunda parte de escuche el tema, la oración según la Biblia. Dios lo bendiga.